Durante 20 años estuve esperando una llamada que nunca llegó. 20 años enviando regalos que se perdían en el vacío. 20 años marcando números que sonaban y sonaban hasta que una voz robótica me pedía que dejara un mensaje. Y dejé mensajes. Decenas, cientos de mensajes a lo largo de 2 décadas. Feliz cumpleaños, Verónica. Te extraño tanto. Cristóbal, soy tu mamá. Solo quería saber cómo estás. He pensado en ustedes todo el día. Espero que estén bien. Les mando un abrazo muy grande. Los amo, pero nunca, ni una sola vez en 20 años, recibí respuesta. Ni una llamada de vuelta, ni un mensaje de texto, ni siquiera un correo frío y distante. Nada. El silencio se volvió mi único compañero. La respuesta constante a cada intento desesperado por mantener viva una relación que mis hijos decidieron enterrar sin decírmelo de frente. Esta mañana desperté en mi pequeño departamento de una recámara, el mismo lugar donde he vivido sola desde que mi esposo murió hace 23 años. Las paredes están cubiertas de fotografías de cuando Verónica y Cristóbal eran niños. Ahí está Verónica con su vestido rosa de graduación de la primaria. Cristóbal con su uniforme de béisbol de liga infantil, sonriendo con esa sonrisa que antes iluminaba todo mi mundo. Fotos de cumpleaños, de navidades, de viajes a la costa de Veracruz que hacíamos cuando teníamos muy poco dinero, pero mucho amor. O eso creía. Cada mañana me levanto y miro esas fotos. Y cada mañana me pregunto en qué momento dejé de existir para ellos. Me preparé una taza de café y me senté frente a la ventana, mirando la calle. Hoy es miércoles, un día cualquiera, solo otro día más en esta vida de espera que ya no espera nada. Revisé mi teléfono por costumbre. 0 llamadas perdidas, 0 mensajes, lo mismo de siempre. Abrí mi galería de fotos y miré las imágenes de los regalos que he enviado a lo largo de estos años. Siempre les tomo una foto antes de mandarlos, como si necesitara una prueba de que lo intenté, de que no me rendí, de que seguí siendo su madre aunque ellos dejaron de ser mis hijos. El año pasado le envié a Verónica un chal de cachemir que me costó 5,000 pesos. Nunca supe si lo recibió. Hace 6 meses le mandé a Cristóbal una pluma Montblanc para su oficina. 6,000 pesos que pagué con mi pequeña pensión. Nunca mencionó haberla recibido. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada fecha importante, envié algo. Y cada vez, el silencio regresó con la certeza de que, para ellos, yo ya no existía. Me vestí con un pantalón negro y una blusa blanca sencilla. A mis 69 años, ya no me importa impresionar a nadie, pero sigo cuidando mi dignidad. Salí a caminar al parque cerca de mi edificio, algo que hago todas las mañanas para no volverme loca dentro de estas 4 paredes. Vi a otras mujeres de mi edad paseando con sus nietos, riendo, tomándose fotos, compartiendo helados. Yo nunca conocí a mis nietos. Sé que Verónica tiene 2, un niño y una niña. Me enteré por Facebook hace 4 años, cuando todavía revisaba sus perfiles antes de que me bloquearan. Cristóbal tiene una hija. También lo supe por las redes sociales, por las migajas de información que logré juntar antes de que esa puerta se cerrara por completo para mí. 3 nietos que no saben mi nombre, que no saben que existo, que crecieron pensando que su abuela simplemente no está. Regresé a casa cerca del mediodía y encontré un sobre en mi buzón. Era una invitación elegante, impresa en cartulina, color marfil gruesa con letras doradas. La abrí con las manos temblorosas. Era de Verónica, una invitación formal a su fiesta de cumpleaños número 45 este sábado en su casa. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Código de vestimenta formal. Sentí que algo se movía en mi pecho. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Esperanza. Después de 20 años de silencio, mi hija me estaba invitando a su fiesta. Me senté en el sofá y leí la invitación una y otra vez, buscando algún mensaje personal, alguna nota escrita a mano. No había nada, solo la invitación formal, impresa, impersonal, pero era algo, era más de lo que había tenido en 2 décadas. Pasé los siguientes 3 días preparándome para esa fiesta, como si fuera el evento más importante de mi vida. Fui a una tienda departamental y compré un vestido color vino que me hacía ver elegante, pero no extravagante. No quería llamar demasiado la atención, solo quería verme presentable,
parecer una madre de la que pudieran sentirse orgullosos. Gasté 4,000 pesos en el vestido, casi una cuarta parte de mi pensión mensual, pero no me importó. También compré un regalo, un juego de cubiertos de plata ley grabados con las iniciales de Verónica y su esposo, 12,000 pesos. Todo el dinero que había ahorrado durante meses para emergencias. Pero esta era una emergencia de otro tipo. Era mi oportunidad de volver a existir para mis hijos, de recordarles que yo seguía aquí, que siempre había estado aquí, esperando. Llegó el sábado y me arreglé con cuidado. Me puse un maquillaje ligero. Me coloqué el collar de perlas que mi madre me regaló hace más de 40 años. Me puse los zapatos negros de tacón bajo que reservo para ocasiones especiales. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor. Sí, con arrugas alrededor de los ojos y el cabello canoso. Ya no me molesto en teñirlo, pero también vi a una mujer que aún tenía dignidad, que seguía erguida a pesar de todo. Tomé un taxi porque ya no manejo. Mi vista ya no es la de antes. Durante el trayecto, practiqué en mi mente lo que les diría. Hola, Verónica. Feliz cumpleaños, hija. Cristóbal. Qué gusto verte. Los he extrañado tanto. Frases simples. Frases que una madre debería poder decir sin ensayarlas, pero necesitaba prepararme porque ya no sabía cómo hablar con mis propios hijos. El taxi me dejó frente a una enorme mansión en una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad. Me quedé un momento en la banqueta, mirando la casa iluminada, escuchando el murmullo de voces y música que salía del interior. Verónica había prosperado. Eso era evidente. Su esposo, Roberto, era un empresario exitoso y ella se había convertido en una mujer de sociedad. Lo sabía porque, a veces, cuando la soledad se volvía insoportable, buscaba su nombre en Internet y leía artículos sobre las galas benéficas a las que asistía, sobre su membresía en clubes exclusivos, sobre su vida perfecta que no me incluía. Respiré hondo y caminé hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y una empleada doméstica me saludó. «Pase, por favor», me dijo, señalando hacia la parte trasera de la casa. «La fiesta es en el jardín». Caminé por un largo pasillo decorado con arte moderno y muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo poseía. Llegué al jardín y me quedé paralizada. Había por lo menos 50 personas. Mesas elegantes con manteles blancos y centros de mesa florales frescos. Meseros uniformados circulaban con charolas de champaña y bocadillos. Una barra completa con un cantinero profesional. Música de jazz en vivo. Era una fiesta perfecta de revista. Costosa, espectacular, y yo, con mi vestido de 4,000 pesos y mi regalo que me había costado todos mis ahorros, me sentí como una impostora que había entrado al lugar equivocado. Busqué a Verónica entre la gente y la encontré riendo con un grupo de mujeres, todas vestidas con ropa de diseñador, todas con ese brillo de dinero y éxito que yo nunca tuve. Me acerqué despacio, sintiendo que cada paso requería más valor del que tenía. Verónica me vio, y su risa se detuvo en seco. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que no supe descifrar. Entonces, ella sonrió. Esa sonrisa social perfecta que seguramente enseñan en los clubes exclusivos. «Mamá, dijiste que vendrías», dijo, besando el aire cerca de mi mejilla. Las mujeres a su alrededor me miraron con curiosidad. «Esta es mi madre», Eliana anunció Verónica con un tono que sonaba más a disculpa que a presentación. Las mujeres asintieron con cortesía, pero ninguna hizo el intento de iniciar una conversación conmigo. Verónica se disculpó diciendo que tenía que saludar a otros invitados y me dejó ahí, de pie, sola en medio de una multitud de desconocidos que claramente pertenecían a un mundo del que yo nunca formaría parte. Busqué un lugar para sentarme y encontré una mesa vacía en una esquina del jardín, lejos del centro de la celebración. Desde ahí podía observarlo todo sin estorbar a nadie, que era exactamente lo que parecía esperarse de mí. Vi a Cristóbal entrar al jardín desde la casa. Mi hijo, de 42 años, un abogado corporativo exitoso, vestido con un traje que probablemente costaba más de 40,000 pesos. Entró riendo con un grupo de hombres a su alrededor, como si fuera alguien verdaderamente importante. Lo observé moverse entre los invitados con esa seguridad que solo dan el dinero y el éxito. Me vio.
Sé que me vio porque nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y luego simplemente giró la cabeza y continuó su conversación como si yo fuera solo otra silla del jardín, invisible, inexistente. Así fue como me sentí después de 20 años de llamadas sin respuesta, y así fue como él confirmó que, en efecto, lo era. Un mesero se acercó y me ofreció champaña. La tomé solo para tener algo en las manos, algo que hacer con ellas además de dejarlas caer sobre mi regazo. Di un sorbo, y el líquido me supo amargo, aunque seguramente era del caro, del que esta gente bebía sin pensarlo 2 veces. Miré a mi alrededor y vi familias completas, conversando, riendo, abrazándose. Vi a una mujer mayor, probablemente de mi edad, rodeada de lo que parecían ser sus hijos y nietos, todos atentos a cada palabra que decía. Sentí un dolor tan intenso en el pecho que tuve que cerrar los ojos por un momento. Eso era lo que yo había soñado. Eso era lo que pensé que tendría cuando crié a mis hijos, cuando sacrifiqué todo por ellos, cuando trabajé en 2 empleos para que pudieran ir a buenas escuelas, cuando pasé noches enteras cuidándolos cuando estaban enfermos. Los recuerdos comenzaron a inundarme sin que pudiera detenerlos. Verónica tenía 8 años cuando tuvo neumonía. Pasamos 3 noches en el hospital y no me moví de su lado ni un solo segundo. Le cantaba para que se durmiera, le leía cuentos, le prometía que todo iba a estar bien. Cuando por fin salimos del hospital, me abrazó y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde estaba ahora esa niña? ¿Dónde estaba mi hija que me abrazaba y me necesitaba? Cristóbal tenía 19 años cuando su padre murió. Fue un infarto repentino, sin aviso, sin tiempo para despedidas. Mi esposo se fue y nos dejó solos. Yo, con 2 hijos que criar y deudas que pagar. Cristóbal lloró durante semanas. Cada noche entraba a mi habitación y se acostaba a mi lado porque tenía miedo de que yo también me fuera. Yo lo abrazaba y le prometía que nunca lo abandonaría, que siempre estaría ahí para él. ¡Qué ironía! Yo cumplí mi promesa. Fueron ellos quienes me abandonaron a mí. El distanciamiento no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, como una enfermedad silenciosa que lo consume todo sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Cuando Verónica se casó hace 18 años, yo todavía formaba parte de su vida. Estuve en la boda. Ayudé con los preparativos. Lloré cuando la vi caminar hacia el altar. Pero después de la boda, las llamadas comenzaron a espaciarse. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Y después, nada. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre tenía una excusa. Estoy muy ocupada, mamá. Ya sabes cómo es estar recién casada. Roberto y yo viajamos mucho por su trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. Siempre había algo más importante que yo. Cristóbal se casó hace 15 años. Ni siquiera me invitó a la boda. Me enteré 3 meses después, cuando un primo lejano lo mencionó de pasada. Mamá pensó que ya lo sabías. Lo llamé llorando, exigiendo una explicación. Su respuesta fue fría, mecánica, como si estuviera hablando con una clienta molesta y no con su madre. Fue una boda pequeña e íntima. No queríamos hacer algo grande. Ya sabes, Sofía y yo somos personas reservadas. No te lo tomes personal. Pero ¿cómo no iba a tomármelo personal? Era mi hijo, era su boda, y ni siquiera consideró que yo debía estar ahí. Esa fue la primera vez que entendí que algo había cambiado de forma fundamental en nuestra relación, que ya no era solo una etapa de distanciamiento, sino una decisión consciente de borrarme de sus vidas. Los cumpleaños eran lo peor. Cada año, sin falta, enviaba regalos, investigaba qué les podría gustar. Gastaba dinero que no tenía, empacaba cada regalo con cuidado, escribía tarjetas largas diciéndoles cuánto los amaba, cuánto los extrañaba. Nunca recibí un gracias, ni un mensaje confirmando que los paquetes habían llegado. Nada. Hace 5 años, le envié a Verónica un abrigo de lana italiana que vi en una boutique y que sabía que le encantaría. Me costó 8,000 pesos. 8,000 pesos que saqué de mis ahorros. Dinero que debería haber usado para arreglar la fuga en mi baño. Lo envié con una carta diciéndole que había pensado en ella cuando lo vi, que me recordó a cuando era pequeña, y le gustaban los abrigos elegantes. Pasaron las semanas, luego los meses. Nunca supe si lo recibió. Para el cumpleaños de Cristóbal,
Hace 3 años, le compré una edición especial de su libro favorito de la infancia. Era una edición de colección con ilustraciones originales, encuadernada en piel. Me costó 7,000 pesos, y tuve que buscar en 3 librerías diferentes. Recordé cuánto le gustaba ese libro cuando tenía 10 años, cómo me pedía que se lo leyera una y otra vez antes de dormir. Pensé que tal vez ese regalo le recordaría quién era yo, quién había sido para él. Lo envié con una nota que simplemente decía: ¿te acuerdas de cuánto te gustaba este libro? Te quiero mucho, hijo. Mamá. Nunca supe si llegó a sus manos o si terminó en la basura sin siquiera abrirse. El silencio fue mi única respuesta. Como siempre, las Navidades eran especialmente dolorosas. Pasaba las fiestas completamente sola en mi departamento, viendo películas navideñas en la televisión y tratando de no pensar que Verónica y Cristóbal estaban celebrando con sus propias familias sin siquiera enviarme un mensaje. Hace 4 Navidades, me atreví a presentarme en la casa de Verónica sin avisar. Toqué el timbre, y ella misma abrió la puerta. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en una molestia apenas disimulada. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó sin invitarme a pasar. Detrás de ella, podía ver un enorme árbol de Navidad, decoraciones elegantes. Escuché risas de niños. Mis nietos estaban ahí, a solo unos pasos de mí, y yo ni siquiera sabía sus nombres. Solo quería saludar, le dije, darles un regalo. Le extendí una bolsa con juguetes que había comprado para los niños. Verónica tomó la bolsa sin mirar dentro. «Gracias, mamá, pero estamos en medio de una cena familiar. Hablamos otro día, ¿sí?», y cerró la puerta. Me quedé parada en su porche no sé cuánto tiempo, mirando esa puerta cerrada, escuchando las risas que venían del interior. Cena familiar. Yo era su familia y estaba afuera, excluida, rechazada, invisible. Caminé hasta la parada de autobús más cercana porque no tenía dinero para un taxi. Era Nochebuena y el frío me calaba hasta los huesos. Llegué a mi departamento pasada la medianoche. Me quité los zapatos y me senté en el sofá a oscuras. No encendí el pequeño árbol que había puesto en una esquina de la sala. No puse música navideña. Solo me quedé ahí, en silencio, entendiendo por fin que no importaba cuánto insistiera. No importaba cuántos regalos enviara. No importaba cuántas veces los llamara. Ellos habían decidido que yo ya no formaba parte de sus vidas. Intenté hablar con ellos de esto solo una vez. Fue hace unos meses. Logré que Cristóbal contestara el teléfono, probablemente porque llamé desde un número desconocido y pensó que era algo del trabajo. «Hijo, necesito hablar contigo», le dije con la voz temblorosa. «Necesito entender qué pasó, por qué me han cerrado la puerta de sus vidas». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego suspiró. Ese suspiro de fastidio que la gente usa cuando tiene que lidiar con algo que considera una pérdida de tiempo. «Mamá, no seas dramática. No te estamos excluyendo de nada. Simplemente estamos ocupados. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. No podemos estar llamándote todo el tiempo». «Pero yo no pido todo el tiempo», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo pido saber de ustedes de vez en cuando. Poder ver a mis nietos, ser parte de sus vidas, aunque sea un poco». «Mira», mamá me interrumpió con un tono impaciente. «Ya no somos niños. No necesitamos que estés encima de nosotros todo el tiempo. Hiciste tu trabajo criándonos y lo apreciamos. Pero ahora tienes que entender que tenemos nuestros propios caminos. No es personal, es solo la vida. No es personal». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. ¿Cómo podía no ser personal que tus propios hijos te borraran de sus vidas? ¿Cómo podía no ser personal que te ignoraran deliberadamente durante años? ¿Cómo podía no ser personal que te trataran como una obligación molesta y no como la mujer que les dio la vida y sacrificó todo por ellos? Esa conversación terminó cuando Cristóbal me dijo que tenía que colgar porque iba a entrar a una junta. No volvimos a hablar después de eso. Han pasado 2 años y ese fue nuestro último intercambio de palabras hasta hoy. Sentada en esa mesa del jardín, con mi copa de champaña intacta y mi regalo aún dentro de mi bolsa, entendí algo con una claridad brutal. No me habían invitado a esa fiesta porque Verónica de pronto recordó que tenía una madre. No me habían invitado por amor ni por un deseo genuino de verme. Había algo más detrás de esa invitación, algo que todavía no podía ver,
pero que podía sentir en el aire, en la frialdad de las miradas, en la atmósfera cargada de falsedad. Observé a mis dos hijos moverse entre los invitados, anfitriones perfectos, sonrientes, exitosos, rodeados de personas que los admiraban, y comprendí que para ellos yo no era más que un recordatorio incómodo de un pasado que preferían olvidar. La música seguía sonando y las conversaciones fluían a mi alrededor como un río del que yo estaba completamente excluida. Di otro sorbo a la champaña y dejé que los recuerdos siguieran llegando, cada uno más doloroso que el anterior. Recordé el día en que Verónica se graduó de la universidad. Fue hace 22 años, justo antes de que todo empezara a derrumbarse. Yo estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando dijeron su nombre. Después de la ceremonia, la abracé y le dije lo orgullosa que estaba de ella. Ella sonrió, me abrazó y me dijo: «Mamá, todo lo que soy es gracias a ti». Esas palabras me sostuvieron durante años. Me aferré a ellas cada vez que el silencio se volvía insoportable. Pero ahora, al ver a la mujer en la que se había convertido, me pregunté si alguna vez lo había dicho en serio o si solo fueron palabras vacías dichas en un momento de emoción. Cuando Verónica quedó embarazada de su primer hijo, me enteré 6 meses después. No fue ella quien me lo dijo. Fue una vecina suya que me vio por casualidad en el supermercado y me felicitó por convertirme pronto en abuela. Me quedé paralizada en medio del pasillo de los cereales, sonriendo como una tonta, mientras la mujer seguía hablando de lo emocionada que yo debía estar. Cuando llegué a casa, llamé de inmediato a Verónica. Contestó después del 10º timbrazo. Su voz sonaba cansada. «Hija, acabo de enterarme de que estás embarazada», le dije, tratando de no sonar acusatoria. «¿Por qué no me lo dijiste?» Hubo un silencio incómodo. «Iba a decírtelo, mamá», respondió finalmente. «Es solo que he estado muy ocupada con los médicos y todo eso. Ya sabes cómo es». No sabía cómo era, porque ella nunca me incluía en nada. Le pregunté cuándo nacería el bebé, si necesitaba ayuda en algo, si podía ir a visitarla. Me dio respuestas cortas y evasivas. «Todavía hay tiempo, mamá. Ya veremos. Estoy bien, no te preocupes». Cuando por fin nació mi nieto, me enteré 2 semanas después. 2 semanas. Mi primer nieto llevaba 14 días en el mundo, y yo no tenía idea. Esta vez fue Cristóbal quien mencionó algo por accidente en un mensaje de texto que me envió por error. Un mensaje claramente destinado a otra persona que decía: «Qué bueno que Verónica y el bebé ya están en casa». Respondí de inmediato preguntando: «¿Qué bebé? ¿Cuándo había nacido? ¿Cómo se llamaba?». Me llamó 1 hora después. Su voz tenía ese tono de fastidio que ya me resultaba familiar. «Mamá, pensé que Verónica ya te había dicho. El bebé nació hace 2 semanas. Se llama Daniel. Todos están bien». Le rogué que me dejara ir a conocer a mi nieto. Me dijo que hablaría con Verónica y que me avisaría. Pasaron 3 meses antes de que finalmente me permitieran visitarlos. 3 meses en los que insistí, supliqué. Llamé cada semana hasta que, por fin, Verónica cedió solo para que dejara de molestar. Cuando llegué a su casa ese día con regalos que había comprado con lo poco que tenía, ella me recibió en la puerta con el bebé en brazos. No me invitó a pasar. Simplemente se quedó ahí, dejándome ver al niño desde el umbral. «Es hermoso», le dije con lágrimas en los ojos. «¿Puedo cargarlo?» «Está dormido, mamá». «Mejor no despertarlo», respondió. «Solo quería que lo conocieras». «Aquí están los regalos», le dije, extendiéndole las bolsas. «Gracias». «Luego los veo», dijo, tomándolas sin mirarlas. «Tengo que irme, mamá. El bebé necesita comer pronto». Y eso fue todo. Mi primer encuentro con mi nieto duró menos de 5 minutos, de pie en la puerta de la casa de mi hija, como si yo fuera una vendedora ambulante. Lloré todo el camino de regreso a casa. Lloré por ese niño que nunca llegaría a conocerme de verdad, que crecería sin saber quién era su abuela, que probablemente ni siquiera sabría mi nombre. Cuando nació su segundo hijo 2 años después, ni siquiera me molesté en esperar a que me lo dijeran. Revisé su Facebook de forma obsesiva hasta que vi las fotos del nacimiento. Una niña, mi nieta. Envié flores al hospital, pero nunca supe si las recibió. Mandé regalos a su casa, ropa de bebé cara que me tomó meses ahorrar. Nunca recibí confirmación de que hubieran llegado. Era como enviar mensajes al vacío,
gritos en el silencio que nunca obtenían respuesta. Con Cristóbal fue igual o peor. Su esposa, Sofía, quedó embarazada y me enteré por una publicación en redes sociales que alguien compartió. Ni siquiera se molestaron en darme la noticia directamente. Llamé a Cristóbal pero no contestó. Le envié mensajes de felicitación. Nada. Intenté contactar a Sofía directamente, pero me había bloqueado en todas las plataformas. Era como si yo fuera un virus del que necesitaban protegerse, una amenaza que debía mantenerse lejos. Cuando nació mi nieta por parte de Cristóbal, nadie me dijo nada. Me enteré 3 meses después, cuando un primo publicó una foto familiar en la que aparecía el bebé. 3 meses, mi familia celebrando a un nuevo miembro. Y yo ni siquiera sabía que existía. Intenté visitarlos. Fui a su casa sin avisar, igual que había hecho con Verónica. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abrió, aunque yo sabía que estaban dentro porque vi movimiento detrás de las cortinas. Me quedé ahí como una tonta durante media hora, tocando y tocando, hasta que una vecina salió y me preguntó si necesitaba ayuda. «Estoy esperando a mi hijo», expliqué, sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. La mujer me miró con lástima. «Creo que no hay nadie en casa, señora», me dijo con amabilidad, aunque las dos sabíamos que era mentira. Me fui de ahí con el corazón hecho pedazos, entendiendo que mis propios hijos preferían esconderse de mí antes que abrir la puerta y hablar conmigo 5 minutos. Los cumpleaños de mis nietos eran otro tipo de tortura. Enviaba regalos religiosamente para cada uno, juguetes, ropa, libros. Gastaba lo que no tenía intentando comprar, aunque fuera un pequeño espacio en sus vidas. Pero nunca supe si mis nietos abrían esos regalos, si les gustaban, si siquiera sabían quién los había enviado. Probablemente Verónica y Cristóbal los recibían y los guardaban o los regalaban sin decirles a los niños de dónde venían. Era más fácil así. Más fácil borrarme por completo que explicar por qué la abuela, a la que nunca veían, seguía enviando cosas. Hace 2 años le envié a Daniel, mi nieto mayor, una bicicleta por su cumpleaños número 8. Me costó 10,000 pesos. 10,000 pesos que me tomó 6 meses ahorrar. La envié con una tarjeta que decía: «Para mi querido nieto, espero que disfrutes esta bicicleta tanto como tu mamá disfrutó la suya cuando tenía tu edad. Te quiero, aunque no nos conozcamos, tu abuela, Eliana». Nunca supe si Daniel recibió esa bicicleta. Nunca supe si leyó mi tarjeta. Probablemente Verónica la tiró a la basura antes de que él pudiera verla. Era más fácil mantener la narrativa de que yo simplemente no existía, de que por alguna razón misteriosa la abuela no estaba presente en sus vidas. Más fácil que admitir que me habían excluido conscientemente, que habían tomado la decisión deliberada de sacarme de la familia. Miré hacia donde estaba Verónica en ese momento, rodeada de sus amigas elegantes, riendo por algo que alguien había dicho. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez, en medio de sus días perfectos y ocupados, se detenía un segundo para recordar a la mujer que la había criado, que había trabajado en 2 empleos para darle todo lo que necesitaba, que había sacrificado cada día de su vida por ella. Recordé las noches en las que trabajaba como cajera en un supermercado y luego limpiando oficinas para poder pagar la escuela privada donde Verónica quería estudiar. Recordé cómo se me ponían las manos rojas e hinchadas de tanto restregar pisos. Pero seguía adelante porque quería que mi hija tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Recordé cuando Cristóbal necesitó clases particulares de matemáticas porque estaba teniendo problemas en la escuela. Esas clases costaban 2,000 pesos la hora. Agregué un tercer trabajo, vendiendo cosméticos de puerta en puerta, los fines de semana, solo para poder pagar ese tutor. Me dolían los pies. Había noches en las que no podía dormir, pero lo hacía porque era mi hijo, porque quería que tuviera éxito, que llegara lejos, y llegaron lejos. Los dos llegaron lejos. Verónica con su mansión, su esposo rico y sus fiestas elegantes. Cristóbal con su despacho de abogados, su traje de 40,000 pesos y su vida perfecta. Llegaron tan lejos que me dejaron atrás como si yo fuera un animal atropellado en la carretera. Algo que ya había cumplido su función y que ahora no era necesario. Los observé a los dos moverse entre sus invitados y sentí algo nuevo, además del dolor. Sentí rabia.
una rabia fría y clara que comenzaba a despertarse después de 20 años dormida, bajo capas de tristeza y negación. Había pasado 2 décadas suplicando su atención, rogando por migajas de amor, enviando regalos como si pudiera comprar un lugar en sus corazones. Y todo ese tiempo me habían estado ignorando de forma deliberada, consciente, cruel. Un mesero pasó y dejó una charola de canapés en mi mesa. Los miré sin apetito. Comida cara servida en platos elegantes para personas que probablemente ni siquiera la apreciarían porque estaban acostumbradas a ese nivel de lujo. Pensé en mi refrigerador casi vacío en casa, en cómo tenía que calcular cada compra del supermercado para que mi pensión alcanzara todo el mes. Pensé en los 10,000 pesos que gasté en esa bicicleta, que probablemente terminó regalada, o en un sótano juntando polvo. Pensé en todo el dinero que envié en regalos a lo largo de 20 años, dinero que debería haber usado para mí, para hacer mi vida un poco más cómoda, para no preocuparme tanto cada vez que llegaba un recibo de luz o de agua. La rabia seguía creciendo. No era una rabia explosiva, no era el tipo de rabia que te hace gritar o romper cosas. Era una rabia fría, calculadora, la rabia de alguien que por fin está viendo la verdad con total claridad. Mis hijos no me habían olvidado por accidente. No estaban demasiado ocupados sin darse cuenta. Habían elegido activamente borrarme de sus vidas. Habían elegido no contestar mis llamadas. Habían elegido no responder mis mensajes. Habían elegido mantener a sus hijos lejos de mí. Habían elegido cerrarme la puerta en la cara, literal y figurativamente. Y yo, como una tonta, había seguido insistiendo, suplicando, enviando señales de humo, con la esperanza de que algún día recordaran que existía. Pero hoy, sentada en esa fiesta donde claramente no pertenecía, donde ni siquiera sabía por qué me habían invitado después de tanto tiempo, algo cambió dentro de mí. Algo se rompió de manera definitiva, pero no de la forma dolorosa de antes. Se rompió de una forma liberadora. Me di cuenta de que ya no quería seguir suplicando, ya no quería seguir siendo invisible para las 2 personas que se suponía que debían amarme más que nadie en el mundo. Ya no quería seguir viviendo en esta agonía de esperanza constante y decepción garantizada. Seguía perdida en mis pensamientos cuando vi a Roberto, el esposo de Verónica, caminar hacia un pequeño escenario que habían instalado en el centro del jardín. Era un hombre alto, de unos 50 años, con ese aire de autoridad que dan el dinero y el poder. Tomó una copa de champaña y golpeó suavemente el cristal con una cuchara. El sonido resonó por todo el jardín, y poco a poco las conversaciones se fueron apagando. Todos los invitados voltearon hacia él con atención. Yo me quedé donde estaba, en mi rincón apartado, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido sin saber exactamente por qué. Buenas noches a todos, comenzó Roberto con esa voz entrenada para hablar en público. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para celebrar a mi maravillosa esposa. Los invitados aplaudieron y Verónica subió al escenario junto a él, radiante con su vestido color champaña que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Se besaron mientras todos aplaudían, y sentí que algo se me retorcía en el estómago. Roberto continuó hablando de lo afortunado que era de tener a Verónica en su vida, de todo lo que habían construido juntos, de sus planes para el futuro. Escuchaba a medias, todavía tratando de entender por qué me habían invitado después de tanto tiempo. Entonces Roberto dijo algo que captó por completo mi atención. También quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante, dijo, mirando a la multitud. Como muchos de ustedes saben, Verónica y yo hemos estado trabajando en un proyecto muy especial. Hizo una pausa dramática y vi cómo Cristóbal se acercaba al escenario con una sonrisa en el rostro. Mi hijo subió los escalones y se colocó junto a su hermana y su cuñado. Los 3 se veían perfectos ahí arriba, como una fotografía de revista de personas exitosas y felices. Estamos muy emocionados de anunciar, continuó Roberto, que hemos adquirido un hermoso terreno en la costa, con vista al mar, donde construiremos una casa de playa para toda la familia. Una casa donde podamos reunirnos, crear recuerdos, fortalecer nuestros lazos familiares. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Yo me quedé paralizada en mi silla. Familia. Había dicho familia, pero yo ni siquiera sabía de ese proyecto. Nadie me había mencionado nada, obviamente porque yo no formaba parte de esa familia de la que hablaban.
Cristóbal tomó el micrófono como el abogado de la familia y continuó con ese tono profesional que usaba siempre. He estado coordinando todos los aspectos legales de esta adquisición, y quiero decirles que esta casa de playa no es solo una propiedad. Es un legado que dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Un lugar donde la familia Stone se reunirá por generaciones. Más aplausos. Sentí cómo la rabia fría que había comenzado a despertar se intensificaba. La familia Stone. Yo era Eliana. Yo les había dado la vida, pero claramente no estaba incluida en ese legado. Verónica tomó el micrófono de las manos de su hermano. Y para que esto sea aún más especial, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, queremos que esta inversión sea algo en lo que todos participemos. Entonces ocurrió algo que me dejó congelada. Verónica me buscó con la mirada entre todos los invitados. Cuando nuestras miradas se encontraron, su sonrisa se ensanchó, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Mamá dijo, señalándome, ¿por qué no subes aquí con nosotros? Todos los invitados voltearon a verme, 50 pares de ojos observándome mientras yo seguía sentada, sin saber qué hacer. Ándale, mamá, insistió Verónica. No seas tímida. Mis piernas apenas respondían, pero logré ponerme de pie. Caminé hacia el escenario sintiendo cada mirada clavada en mi espalda. Subí los escalones con cuidado, mis zapatos de tacón bajo resonando contra la madera. Cuando llegué arriba, Verónica pasó un brazo por mis hombros en un gesto que podría parecer cariñoso para cualquiera que no conociera nuestra historia. Miren, dijo, dirigiéndose a los invitados. Aquí está mi madre, Eliana. Después de tantos años, por fin está aquí con nosotros. Había algo en la forma en que dijo esas palabras que sonaba falso, ensayado. Roberto continuó hablando. Como estaba diciendo, queremos que esta casa sea una inversión familiar, y para eso necesitamos que todos los miembros de la familia aporten su parte. Mi corazón empezó a latir aún más rápido. ¿A dónde iba todo esto? Cristóbal me miró directamente. Mamá, sé que papá te dejó la casa donde vivías con él, la casa que vendiste hace 5 años. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Cómo sabía eso? Yo había vendido esa casa 5 años atrás, cuando el mantenimiento se volvió demasiado caro y necesitaba algo más pequeño y manejable. Con ese dinero había comprado mi departamento actual y me había quedado con un pequeño ahorro. Hemos estado pensando, continuó Verónica, apretándome el hombro con más fuerza de la necesaria, que sería maravilloso que pudieras contribuir con ese dinero que tienes ahorrado para esta inversión familiar. Así también tendrías una parte de la casa de playa. Podrías visitarnos ahí, pasar tiempo con tus nietos. Todo se conectó en mi mente como un rompecabezas macabro. Por eso me habían invitado. Por eso, después de 20 años de silencio absoluto, de pronto recibí una invitación elegante a esta fiesta. No era porque me extrañaran. No era porque finalmente se hubieran dado cuenta de que tenían una madre. Era porque necesitaban mi dinero. Necesitaban los ahorros que había acumulado con la venta de la única propiedad que había tenido, la casa que mi esposo y yo compramos juntos, donde criamos a nuestros hijos, donde construimos una vida. ¿Cuánto dinero tienes de esa venta, mamá?, preguntó Cristóbal, como si estuviera en una junta de negocios y no hablando con su madre frente a 50 desconocidos. No pude hablar. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Roberto intervino con una sonrisa que fingía ser amable. Mira, Eliana, sé que esto puede tomarte por sorpresa, pero piénsalo. Sería una forma de asegurar tu lugar en la familia, una inversión en el futuro de tus nietos, y por supuesto, podrías usar la casa cuando quisieras. También sería tu casa. Mentiras. Todo eran mentiras. Lo veía en sus ojos, en la forma en que evitaban mirarme directamente, en cómo Verónica soltó mi hombro y ahora mantenía distancia física aunque estuviéramos en el mismo escenario. Nosotros vamos a poner la mayor parte, añadió Verónica, pero pensamos que querrías ser parte de esto. Después de todo, es tu familia. Tu familia. Esas palabras sonaron huecas saliendo de la boca de alguien que no me había llamado en 20 años. De alguien que me cerró la puerta en la cara cuando fui a conocer a mi nieto. De alguien que bloqueó mis números, ignoró mis mensajes, devolvió mis cartas. Cristóbal sacó una carpeta que ya tenía preparada. Ya tengo todos los documentos listos,
dijo con eficiencia profesional. Solo necesitamos que firmes aquí y que hagas la transferencia. Estamos hablando de 4 millones de pesos, ¿verdad, mamá? Más o menos lo que te quedó de la venta de la casa después de comprar tu departamento. Seguía sin poder hablar. 4 millones de pesos. Era exactamente la cantidad que me había quedado. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo habían investigado mis finanzas sin que yo lo supiera? La respuesta era obvia. Cristóbal era abogado. Tenía contactos. Había formas de averiguarlo. Habían planeado todo esto con meticulosidad. La invitación después de 20 años, la fiesta elegante, el anuncio público, todo diseñado para presionarme, para hacerme sentir que por fin tendría un lugar en la familia si simplemente entregaba mi dinero. Vamos, mamá, dijo Verónica con una impaciencia apenas disimulada. No es tan complicado. Es una buena inversión. El valor del terreno va a subir. Y además, por fin podrás convivir con tus nietos en un ambiente familiar. ¿No es eso lo que siempre has querido? Sí, era lo que siempre había querido, pero no así. No comprado con los ahorros de toda mi vida. No como parte de un plan calculado donde yo era solo un cajero automático al que finalmente decidieron acceder después de ignorarme durante 2 décadas. Todos los invitados nos observaban expectantes. Algunos sonreían, probablemente pensando que estaban presenciando un momento familiar conmovedor. Otros se veían incómodos, como si pudieran sentir la verdadera tensión detrás de esa farsa. Miré a mis 2 hijos, Verónica, con su vestido caro y su vida perfecta. Cristóbal, con su traje de diseñador y su actitud profesional. Yo los había criado sola, después de que su padre murió. Los alimenté, los vestí, los eduqué. Trabajé hasta que me sangraban las manos y los pies ya no me sostenían. Sacrifiqué todo, absolutamente todo, para darles oportunidades. Y ahora estaban ahí, frente a mí, pidiéndome lo último que me quedaba. No pidiéndolo realmente, exigiéndolo con esta presión pública cuidadosamente calculada. Miré la carpeta que Cristóbal sostenía con los documentos ya preparados. Qué conveniente que la tuviera lista. Qué conveniente que supiera exactamente cuánto dinero tenía. Qué conveniente que hubieran elegido hacer esto frente a todos estos testigos, apostando a que yo sería demasiado educada, demasiado avergonzada, demasiado desesperada por su aprobación como para decir que no. Durante 20 años supliqué su atención, rogué por una llamada, por una visita, por cualquier señal de que aún les importaba. Y en 20 años nunca me dieron nada, ni su tiempo, ni su amor, ni siquiera un mensaje ocasional. Pero ahora que necesitaban algo de mí, ahora sí apareció la familia. Ahora sí hubo invitaciones, sonrisas y palabras sobre crear recuerdos juntos. Entonces, mamá, preguntó Roberto, rompiendo el silencio que ya se había alargado demasiado. ¿Qué dices? ¿Quieres ser parte de este proyecto familiar? Todas las miradas estaban sobre mí. Verónica, Cristóbal, Roberto y los 50 invitados, esperando mi respuesta. En ese momento, algo dentro de mí que llevaba años agrietándose, finalmente se rompió por completo. Pero no se rompió de una forma dolorosa. Se rompió de una forma liberadora, como cadenas que caen, como una puerta que se abre, como despertar de una pesadilla larga y darte cuenta de que por fin tienes el control. Los miré a todos, uno por uno. Vi la codicia apenas disimulada en los ojos de Roberto. Vi la impaciencia en el rostro de Verónica. Vi el cálculo frío en la expresión de Cristóbal. Y algo dentro de mí dijo, basta. Basta de suplicar. Basta de rogar. Basta de enviar regalos al vacío. Basta de llamadas sin respuesta. Basta de fingir que algún día las cosas cambiarían. Basta de aferrarme a la esperanza de que mis hijos recordaran quién los había criado. Basta de ser invisible. Basta de ser conveniente solo cuando necesitaban algo. Basta de todo. Mi respiración se calmó. Mi corazón dejó de latir tan rápido. Una claridad fría y perfecta se instaló en mi mente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo, no iba a darles esa satisfacción. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a desaparecer. Pero primero tenía que bajar de ese escenario con la poca dignidad que me quedaba. Respiré hondo y miré a Verónica directamente a los ojos.
Necesito pensarlo, dije con una voz que, para mi sorpresa, salió firme y clara. Es mucho dinero y una decisión importante. Vi su rostro tensarse. Mamá, no hay mucho que pensar, respondió con una sonrisa forzada. Es una oportunidad única. El terreno se va a vender pronto y necesitamos cerrar el trato esta semana. ¿Esta semana? Claro. La presión no era casual. Cristóbal intervino, sacando una pluma del bolsillo. Mira, mamá, si firmas los documentos ahora, puedo procesarlo todo mañana por la mañana. Es un trámite sencillo. Solo necesito acceso a tu cuenta para hacer la transferencia. ¿Acceso a mi cuenta? Querían acceso a mi cuenta bancaria, la única seguridad que me quedaba después de una vida de trabajo y sacrificio. No dije simplemente. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo demasiado. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Roberto soltó una risa nerviosa. ¿Cómo que no, Eliana? ¿No entiendes que esto es por tu propio bien también? ¿Por mi propio bien? Repetí, sintiendo cómo la rabia fría se solidificaba dentro de mí. Por mi propio bien habría sido que me llamaran, aunque fuera una sola vez en 20 años. Por mi propio bien habría sido conocer a mis nietos. Por mi propio bien habría sido ser parte de sus vidas, y no solo de esta fiesta cuando necesitan mi dinero. Los rostros de Verónica y Cristóbal se endurecieron. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos. «Mamá, no hagas esto aquí», dijo Verónica entre dientes. «No hagas un escándalo». ¿Un escándalo? Yo no era quien había organizado esta emboscada pública. Yo no era quien había planeado humillarme frente a 50 desconocidos. Yo no era quien había investigado mis finanzas a mis espaldas. «Bajen la voz, por favor», dijo Roberto, mirando a los invitados con incomodidad. «Podemos hablar de esto en privado». «No hay nada que hablar», respondí. «No voy a firmar nada. No voy a dar mi dinero. Y ahora me voy». Bajé del escenario, sin esperar respuesta. Me temblaban las piernas, pero seguían avanzando, un pie delante del otro. Escuché a Verónica llamarme, pero no me volteé. Escuché pasos siguiéndome, pero no me detuve. Llegué a mi mesa, tomé mi bolso con el regalo que nunca entregaría y caminé hacia la salida del jardín. Cristóbal me alcanzó antes de que llegara a la casa. Me sujetó el brazo con fuerza. «No puedes irte así, mamá», dijo con voz baja y amenazante. «Suéltame», respondí, tratando de liberar el brazo. «Necesitas entender». Algo continuó sin soltarme. «Esa casa de playa es una inversión inteligente. Si no participas, no esperes tener acceso a ella. No esperes ir a visitarnos ahí. No esperes ser parte de nuestras vacaciones familiares». «No espero nada de ustedes», dije mirándolo directamente. «No he esperado nada en 20 años. ¿Y sabes qué? Por fin lo entendí. No me olvidaron. Eligieron olvidarme. Y yo elegí seguir suplicando como una tonta. Pero eso se acabó». Algo en mi tono debió sorprenderlo porque finalmente soltó mi brazo. «Mamá», empezó a decir. Lo interrumpí. «No me llames mamá. Las madres reciben llamadas de sus hijos. Las madres conocen a sus nietos. Las madres forman parte de la vida de su familia. Yo no soy tu madre. Solo soy alguien con dinero que de pronto les interesa». Me di la vuelta y seguí caminando. Esta vez, nadie me detuvo. Salí de esa casa, de ese jardín perfecto, de esa farsa de celebración familiar. Llamé a un taxi desde la calle y esperé bajo las luces de la entrada mientras la fiesta continuaba dentro como si nada hubiera pasado. Probablemente Roberto ya estaba haciendo otro brindis, distrayendo a los invitados, salvando las apariencias. Cuando llegó el taxi, subí y le di mi dirección al conductor. Miré por la ventana mientras nos alejábamos de esa mansión iluminada, y en ese momento, con una claridad que nunca antes había tenido, supe exactamente lo que iba a hacer. No iba a seguir suplicando, no iba a seguir esperando, no iba a seguir siendo la madre invisible que solo existía cuando la necesitaban. Iba a desaparecer de verdad, por completo, y cuando lo hiciera, sería de tal forma que nunca, jamás, pudieran encontrarme ni acceder a lo que era mío. El taxi avanzaba por las calles oscuras y sentí que cada kilómetro que me alejaba de esa casa era un kilómetro hacia mi libertad, hacia mi nueva vida, hacia la mujer que debía haber sido hace 20 años. Cuando el silencio comenzó, pero mejor tarde que nunca, llegué a mi departamento pasada la medianoche.
Me quité el vestido color vino y lo doblé con cuidado, sabiendo que nunca volvería a usarlo. Me puse mi bata vieja y me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que no tenía intención de beber. Solo necesitaba algo caliente entre las manos, mientras mi mente trabajaba con una claridad que nunca antes había experimentado. No sentí dolor, no sentí tristeza. Sentí una determinación pura y fría. Saqué un cuaderno y empecé a escribir una lista. No era una lista emocional, era práctica, metódica, definitiva. Primero, cambiar legalmente mi nombre. Segundo, vender el departamento. Tercero, cerrar todas mis cuentas bancarias y abrir nuevas en otro banco. Cuarto, cancelar mi número de teléfono. Quinto, borrar todas mis redes sociales. Sexto, contactar a un abogado para revisar mi testamento. La lista continuaba. Cada punto era un paso hacia mi desaparición completa. No iba a dejar rastros, no iba a dejar puertas abiertas, no iba a darles la oportunidad de encontrarme cuando volvieran a necesitar algo de mí. Me quedé despierta toda la noche planeando cada detalle. Cuando amaneció el lunes, me vestí con ropa cómoda y salí de mi departamento con un propósito claro. Mi primera parada fue el despacho de una abogada que encontré en internet, alguien que no tuviera ninguna conexión con Cristóbal ni con su círculo profesional. Era una mujer de unos 50 años llamada Lic, Sofía Paredes. Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles emocionales, solo los hechos. Quiero cambiar mi nombre completo, le dije, y necesito hacerlo de una forma difícil de rastrear. Sofía me miró con unos ojos que ya habían visto muchas historias. No me juzgó, no me preguntó si estaba segura. Simplemente asintió y empezó a explicarme el proceso. Tomará aproximadamente 3 meses, me dijo. Tenemos que presentar una solicitud ante el juez, publicar el cambio en el diario oficial y esperar el plazo legal por si hubiera objeciones. 3 meses. Podía esperar 3 meses. Había esperado 20 años por un amor que nunca llegó. Podía esperar 3 meses por mi libertad. ¿Y el testamento?, pregunté. También necesito cambiarlo. Sofía sacó unos formularios y empezó a hacerme preguntas. ¿Tiene beneficiarios actuales? Sí, respondí. Mis 2 hijos. Pero quiero eliminarlos por completo. Quiero que todo lo que tengo vaya a una organización benéfica cuando muera. Ella anotó todo sin hacer comentarios. También necesito revisar cualquier documento donde puedan aparecer como contactos de emergencia, apoderados o beneficiarios de seguros. Quiero quitarlos de todo. Sofía levantó la vista. Eso es muy definitivo, señora Eliana. ¿Está completamente segura? La miré directamente a los ojos. No he existido para ellos durante 20 años. Es hora de que ellos dejen de existir para mí también, solo que esta vez será legal y permanente. Asintió y continuó tomando notas. Vamos a revisar todo. Cuentas bancarias, seguros, propiedades, documentos médicos. Nos aseguraremos de que no tengan acceso a nada que sea suyo. Le pagué un anticipo de 20,000 pesos y salí con una carpeta llena de documentos que tenía que firmar. Mi siguiente parada fue el banco. Pedí hablar con el gerente y le expliqué que necesitaba cerrar todas mis cuentas y abrir nuevas en un banco completamente diferente. El hombre me miró confundido. ¿Hay algún problema con nuestro servicio, señora? No respondí. Solo necesito hacer cambios en mi vida financiera. Es personal. Me ayudó a cerrar las cuentas. Me entregó cheques de caja con el dinero que tenía en cada una, 4,300,000 pesos en total. Todo lo que me quedaba de la venta de la casa, más los pequeños ahorros que había acumulado durante años. Salí de ahí y fui directamente a otro banco, al otro lado de la ciudad. Abrí nuevas cuentas con mi nombre actual, sabiendo que en 3 meses las cambiaría al nuevo nombre. Deposité todo el dinero y pedí que no hubiera información pública asociada a esas cuentas. Regresé a casa agotada, pero satisfecha con el progreso del primer día. Durante las semanas siguientes, continué ejecutando mi plan con precisión quirúrgica. Contraté una agencia inmobiliaria para vender mi departamento. Les dije que necesitaba vender rápido y que estaba dispuesta a bajar un poco el precio. En 2 semanas, tuve 3 ofertas. Acepté la mejor. Una familia joven que me pagó 3,600,000 pesos. No era todo lo que valía el departamento, pero no me importó. Lo que importaba era la rapidez y cerrar ese capítulo. Mientras tanto, busqué un nuevo lugar para vivir.
Algo pequeño, en otra ciudad donde nadie me conociera. Encontré un condominio de una recámara en un pueblo costero, a 4 horas de distancia. Era tranquilo, tenía vista al mar y costaba mucho menos de lo que estaba pagando. Empecé a empacar mis cosas poco a poco. La parte más difícil fue decidir qué hacer con las fotografías. Esas malditas fotografías cubriendo mis paredes, recordándome todos los días lo que había perdido. Verónica de niña sonriéndome. Cristóbal con su uniforme escolar. Navidades que celebramos juntos. Cumpleaños felices. Vacaciones en la playa cuando teníamos poco, pero estábamos unidos. Tomé cada marco y saqué las fotos. Las miré una por una, permitiéndome sentir el dolor por última vez. Luego las puse todas en una caja. No las tiré. Aún no podía hacerlo, pero las guardé al fondo de un closet, fuera de mi vista. Cuando terminara la mudanza, decidiría si las quemaba o simplemente las dejaba olvidadas en algún lugar. Cancelé mi número de teléfono. Ese número que había tenido durante 15 años. El número que Verónica y Cristóbal tenían guardado pero nunca marcaron. Lo cancelé y obtuve uno nuevo con un plan prepago que no requería contrato ni información personal detallada. Eliminé mi cuenta de Facebook, la única red social que tenía. Borré años de publicaciones que nadie había comentado, fotos que nadie había me gusta, mensajes que envié y que nunca fueron respondidos. Fue liberador ver desaparecer esa cuenta con un simple clic. Cambié mi correo electrónico, el antiguo, donde recibía notificaciones de los cumpleaños de mis hijos que nunca celebré con ellos. Lo cerré. Abrí uno nuevo con un nombre genérico que nadie pudiera asociar conmigo. Pasaron las semanas y seguí trabajando en mi plan con la dedicación de alguien que por fin había encontrado un propósito. Un día, recibí una llamada en mi teléfono viejo justo antes de cancelarlo. Era Cristóbal. El corazón me dio un salto, pero no de esperanza, sino de rabia. Contesté sin decir nada. «Mamá», dijo su voz al otro lado, «necesitamos hablar». Siguió un silencio. «Mira, sé que las cosas se salieron de control en la fiesta de Verónica. Tal vez no lo presentamos de la mejor manera. Tal vez, repetí con voz plana. Cristóbal suspiró. «El punto es que la oferta sigue en pie. De hecho, conseguimos un mejor precio por el terreno de la playa. Ahora solo necesitaríamos 3 millones de pesos de tu parte en lugar de 4 millones. Qué generosos», dije sin emoción. «Vamos, mamá, no seas así. Es una buena inversión. Y además sería bueno que todos tuviéramos un lugar para reunirnos. Podrías ver más a los nietos». ¿Dónde había escuchado eso antes? Ah, sí, en el jardín de la mansión de Verónica, cuando intentaron acorralarme frente a 50 personas. «No me interesa, Cristóbal, punto». «Pero mamá», empezó a decir. «No me llames», lo interrumpí. «No quiero saber nada de tu casa de playa, ni de tus inversiones, ni de tu vida». Hubo un silencio sorprendido. «Estás siendo muy dramática, mamá». «¿Dramática?», pregunté, sintiendo cómo la rabia fría se calentaba un poco. 20 años sin una llamada tuya, y la dramática soy yo. 20 años suplicando tu atención, y la dramática soy yo. «Ay, mamá, ya empezaste otra vez», dijo con ese tono de fastidio que conocía tan bien. «Siempre exagerando todo. No te llamamos porque estamos ocupados. Tenemos vidas, responsabilidades. No podemos estar atendiéndote todo el tiempo». «Yo no te pedí que me atendieras todo el tiempo», respondí. «Te pedí que me llamaras aunque fuera una vez al año. Pedí conocer a mis nietos. Pedí ser parte de sus vidas de alguna manera. Y ustedes decidieron conscientemente que yo no importaba. Y ahora que necesitan dinero, de pronto sí importo». «Eso no es así, y lo sabes», dijo. «Mira, si no quieres invertir en la casa, está bien, pero no vengas después queriendo ir o pasar tiempo ahí con la familia». «¿La familia?», repetí. «¿Qué familia, Cristóbal? La familia se cuida. La familia contesta el teléfono. La familia no desaparece durante 2 décadas y luego reaparece pidiendo dinero». «Estás siendo ridícula», dijo, alzando la voz. «¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras, pero no esperes que sigamos rogándote que seas parte de nuestras vidas». «Nunca me rogaste nada», respondí. «Yo fui la que rogó. Pero eso se acabó». Y colgué. Inmediatamente después, apagué el teléfono. Saqué la tarjeta SIM
y la corté en pedazos con unas tijeras. Ese número dejó de existir en ese momento, y con él, la última conexión que Verónica y Cristóbal tenían para encontrarme. 3 meses después, mi transformación estaba completa. El juez había aprobado mi cambio de nombre. Ya no era Eliana Orozco, ahora era Eliana Rosales. Decirlo en voz alta todavía me sonaba extraño, pero ese era el punto. Una vida nueva necesitaba un nombre nuevo para una vida nueva. Todavía sonaba extraño cuando lo decía en voz alta, pero ahora era mi nombre. Mi departamento se había vendido y el trato estaba cerrado. Ya no vivía en la misma ciudad. Me había mudado a ese pueblo costero donde nadie me conocía, donde podía caminar por la playa todas las mañanas sin toparme con nadie de mi pasado. Mi nuevo condominio era pequeño, pero suficiente. Tenía un balcón con vista al mar donde tomaba café cada mañana viendo salir el sol. Era paz, era silencio, era libertad. Había transferido todo mi dinero a las nuevas cuentas con mi nuevo nombre. 7.900.000 pesos en total, entre lo que había ahorrado y lo que obtuve por la venta del departamento. Era más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida si era cuidadosa. Lic. Sofía Paredes, mi abogada, había completado todos los cambios legales. Verónica y Cristóbal habían sido eliminados de absolutamente todo. Mi testamento ahora dejaba todo a una fundación que ayudaba a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Era irónico y apropiado. Mi seguro de vida tenía al mismo beneficiario. Mis documentos médicos ya no los incluían como contactos de emergencia. En caso de una urgencia, el nombre que aparecía ahora era el de Sofía, quien había aceptado ser mi representante legal para todo. Durante 6 meses no supe nada de Verónica ni de Cristóbal. 6 meses de silencio absoluto que, siendo honesta, no eran muy diferentes de los últimos 20 años, salvo por una cosa. Ahora el silencio era mi elección, no la de ellos. Yo era quien había desaparecido. Yo era quien había cortado los lazos. Y se sentía bien. Se sentía poderoso. Había hecho amistad con algunas personas en mi nuevo vecindario. Betty, una mujer de 72 años que vivía en el departamento de abajo, venía a tomar café conmigo 2 veces por semana. Me hablaba de sus hijos que vivían en otra ciudad, pero que la llamaban todos los domingos sin falta. Yo sonreía y asentía sin contarle mi historia. Para ella, yo era simplemente Eliana, una viuda que había decidido retirarse cerca del mar. Una tarde de octubre, 6 meses después de la fiesta de Verónica, mi nuevo teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero tenía la alada de mi ciudad anterior. Dudé antes de contestar. «¿Bueno?», dije con cautela. «¿La señora Eliana Orozco?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Ya no uso ese nombre», respondí. «¿Quién habla?». «Soy el abogado Lic, Daniel Ríos. Represento a su hijo, Cristóbal Orozco. Necesito localizarla con urgencia». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. «¿Cómo consiguió este número?». «La hemos estado buscando durante meses, señora. Su número anterior fue cancelado. Su departamento fue vendido. No aparece en ningún registro público. Su hijo está muy preocupado». «Mi hijo no se ha preocupado por mí en 20 años», respondí. «¿Qué quiere?». El abogado se aclaró la garganta con incomodidad. «Se trata de un asunto familiar importante. Necesitamos que regrese para firmar unos documentos». «No voy a firmar nada», dije. «Y no voy a regresar». «Pero, ¿cómo supo de este número?». El abogado dudó. Su antigua abogada, la licenciada Sofía Paredes, nos proporcionó este contacto. Sentí una punzada de traición, pero entendí que Sofía tenía obligaciones legales. Si había una orden judicial o algo similar, probablemente tuvo que dar información. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté finalmente. «Eso necesito discutirlo con usted en persona, señora. Es un asunto delicado». No dije con firmeza. «Lo que tenga que decirme, dígamelo ahora por teléfono o no me lo diga». Hubo un silencio largo. «Muy bien», dijo, finalmente. «Es sobre su difunto esposo». «¿Qué pasa con él?», pregunté confundida. «Mi esposo murió hace 23 años». «Sí, señora. Pero recientemente se descubrió que tenía una cuenta bancaria que nadie conocía. Una cuenta con fondos considerables. Como su viuda, usted tiene derecho a ese dinero, pero necesitamos su firma para procesar la herencia». «¿Cuánto dinero?», pregunté directamente.
El abogado volvió a dudar. Aproximadamente 3 millones de pesos, con los intereses acumulados. 3 millones de pesos. Exactamente la cantidad que querían que yo pusiera para la casa de playa. Qué conveniente que de pronto apareciera esa cuenta perdida. Escuche, señor Ríos, dije con voz calmada. Voy a ser muy clara. No tengo ningún interés en ese dinero. Si forma parte de la herencia de mi esposo, y mis hijos también son herederos, pueden quedárselo todo. No me interesa. Pero, señora, empezó a protestar. Y otra cosa, lo interrumpí. No vuelva a buscarme. No vuelva a llamarme. No envíe abogados ni investigadores otra vez. Yo elegí desaparecer de sus vidas, igual que ustedes me hicieron desaparecer durante 20 años. La diferencia es que lo mío es permanente. Señora Rosales, por favor, ya no soy Eliana Orozco, dije. Ese nombre ya no existe legalmente, y la persona que fui tampoco existe. Adiós, señor Ríos. Colgué y bloqueé el número de inmediato. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo ni tristeza. Era pura adrenalina. Habían intentado encontrarme. Habían contratado abogados. Habían inventado una historia sobre una cuenta bancaria perdida, todo para localizarme. Todo porque finalmente se habían dado cuenta de que ya no podían acceder a mí ni a mi dinero. Me serví un vaso de agua y salí al balcón. El sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Respiré el aire salado y me permití sentir la victoria. Habían pasado 6 meses buscándome, 6 meses intentando rastrearme, y yo simplemente había desaparecido. Pero sabía que esto no había terminado. Conocía a mis hijos. Conocía su insistencia cuando querían algo. No se rendirían tan fácilmente. Una semana después, recibí una carta certificada. Venía de un juzgado. La abrí con las manos temblorosas. Era una citación. Cristóbal me estaba demandando por abandono de responsabilidades familiares. Leí el documento con incredulidad. Alegaba que yo, como madre, tenía la obligación moral y financiera de apoyar a mi familia, que había hecho promesas verbales de contribuir a inversiones familiares, que mi desaparición repentina había causado daño emocional a mis nietos, que apenas me conocían. Era absurdo, era ridículo, pero también era real. Llamé a Sofía de inmediato. Recibí la citación, le dije. ¿De verdad pueden demandarme por esto? Sofía suspiró. Pueden intentarlo, pero no tienen ningún caso. No tienes obligación legal de darles dinero. Las promesas verbales son imposibles de probar, y el abandono de responsabilidades familiares generalmente aplica a padres de menores o dependientes, no al revés. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pregunté. Presión, respondió Sofía. Quieren asustarte para que te presentes, para que negocies. Quieren que el proceso legal te desgaste hasta que cedas y les des lo que quieren. ¿Qué debo hacer? Pregunté. Presentarte a la audiencia, respondió. Lamentablemente, no puedes ignorar una citación judicial. Pero yo estaré contigo, añadió Sofía, y vamos a dejar muy claro que ellos no tienen ningún derecho sobre tu dinero ni sobre tu vida. La audiencia fue programada para dentro de un mes en el que tendría que regresar a la ciudad que había dejado atrás, enfrentar a los hijos que me abandonaron y defender mi derecho a desaparecer de sus vidas, tal como ellos desaparecieron de la mía. No tenía miedo, estaba enojada, una rabia fría y justa que me daba fuerza. Pasé ese mes preparándome mentalmente, practiqué lo que iba a decir, organicé todos los documentos que probaban mi historia, los recibos de los regalos que envié durante años, las capturas de pantalla de mensajes sin respuesta, los registros de llamadas que nunca fueron devueltas. Todo. Si querían jugar sucio, les mostraría exactamente cuán sucia había sido su conducta durante 2 décadas. El día de la audiencia, llegué al juzgado con Sofía a mi lado. Vestía un traje gris sencillo y llevaba el cabello recogido. Me veía presentable, pero no intimidada. Cuando entré a la sala, vi a Cristóbal sentado con su abogado. Verónica también estaba ahí, vestida con elegancia como siempre. Roberto estaba sentado detrás de ellos. Me miraron al entrar y vi algo en sus ojos que me produjo una profunda satisfacción. Sorpresa. No esperaban que apareciera con tanta seguridad. El juez entró y todos nos pusimos de pie.
Era un hombre de unos 60 años, con expresión severa. Se sentó y revisó los documentos frente a él con el ceño fruncido. Muy bien, comenzó, mirando por encima de sus lentes. Estamos aquí por una demanda presentada por el señor Cristóbal Orozco contra su madre, la señora Eliana Orozco, por abandono de responsabilidades familiares e incumplimiento de promesas verbales. Antes de comenzar, necesito aclarar algo. El juez me miró directamente. Señora, tengo documentos aquí que indican que su nombre legal fue cambiado hace 6 meses. Usted ya no es Eliana Orozco, sino Eliana Rosales. ¿Es correcto? Sí, su señoría, respondí con voz clara. Es correcto. Vi a Cristóbal y Verónica intercambiar miradas de confusión y rabia. El juez asintió. Procederemos entonces usando su nombre legal actual. Eliana Rosales, exponga su argumento. El abogado de Cristóbal se levantó. Su señoría, mi cliente y su hermana han sufrido abandono emocional y financiero por parte de su madre. La señora titubeó. La señora Rosales desapareció, sin previo aviso, hace 6 meses, cortando todo contacto con su familia. Esto ha causado un daño emocional considerable, especialmente a los nietos menores que extrañan a su abuela. Tuve que morderme el labio para no soltar una risa amarga. ¿Los nietos que nunca conocí me extrañaban? Además, continuó el abogado, la señora había prometido verbalmente contribuir económicamente a un proyecto familiar, una inversión inmobiliaria que mis clientes habían planeado contando con su participación. Cuando ella desapareció, mis clientes perdieron la oportunidad de cerrar esa inversión, causándoles pérdidas financieras. Sofía se puso de pie. Objeción. Su señoría, no existe ninguna prueba escrita de dichas promesas verbales, y en cuanto al supuesto abandono emocional, tenemos pruebas abundantes de que ocurrió exactamente lo contrario. El juez levantó la mano. Llegaremos a eso. Señor Ríos, ¿tiene alguna prueba tangible de esas promesas verbales? El abogado dudó. Tenemos testimonios de personas presentes en la fiesta de cumpleaños donde se discutió el tema. Testimonios de personas que estuvieron en esa emboscada pública, pensé. El juez parecía escéptico. Continúe. Solicito llamar a la señora Verónica Stone a declarar. Verónica se levantó y caminó hacia el estrado. Se veía perfecta como siempre, cada cabello en su lugar, su ropa cara y elegante. Juró decir la verdad y se sentó. Señora Stone, comenzó su abogado, ¿puede describir la relación que ha tenido con su madre a lo largo de los años? Verónica respiró hondo y adoptó su expresión de víctima. Mi madre siempre ha sido una persona muy difícil, comenzó. Después de que mi padre murió, se volvió demandante, necesitada de atención constante. Intenté mantener contacto, pero era agotador. Cada conversación terminaba con ella, quejándose de que no la visitábamos lo suficiente, de que no la llamábamos lo suficiente. Era una carga emocional muy pesada. Apreté los puños debajo de la mesa, pero mantuve el rostro neutro. ¿Y respecto a la inversión inmobiliaria?, continuó el abogado. Sí, respondió Verónica. Pensamos que sería una oportunidad maravillosa para por fin tener un lugar donde reunirnos como familia, un sitio donde mi mamá pudiera pasar tiempo con sus nietos. Le explicamos todo en mi fiesta de cumpleaños. Parecía interesada. Dijo que lo pensaría, y luego desapareció sin dar explicaciones. Vendió su casa, cambió su nombre y se fue sin decirnos a dónde. Nos dejó preocupados, sin saber si estaba viva o muerta, dijo, con los ojos llenos de lágrimas perfectamente calculadas. Mis hijos preguntan por su abuela todo el tiempo. No sé qué decirles. Sofía se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Stone, ¿cuándo fue la última vez que llamó a su madre antes de la fiesta de cumpleaños? Verónica parpadeó. No lo recuerdo exactamente. Sofía sacó un documento. Aquí tengo los registros telefónicos de la señora Eliana de los últimos 5 años. No hay ni una sola llamada entrante de su número ni del de su hermano. Ni una en 5 años. Verónica se movió incómoda en su asiento. Bueno, yo estaba muy ocupada. ¿Tan ocupada que no pudo hacer una sola llamada en 5 años? Preguntó Sofía. ¿Y qué hay de los 20 años anteriores? Tenemos testimonios de vecinos, conocidos y familiares lejanos que confirman que usted y su hermano cortaron contacto con su madre durante más de 2 décadas. Eso no es cierto, protestó Verónica.
Enviábamos mensajes. Había comunicación. Sofía sacó más papeles. Aquí tengo capturas de pantalla de todos los mensajes que su madre le envió durante años. Cientos de mensajes. Felicitaciones de cumpleaños, mensajes de Navidad, fotos, preguntas sobre cómo estaba. ¿Sabe cuántos de esos mensajes fueron contestados, señora Stone? Ni uno solo. Verónica palideció. Bueno, a veces no veía los mensajes. ¿Durante 20 años no vio los mensajes?, insistió Sofía. ¿Y los regalos? Su madre tiene recibos de docenas de regalos enviados a su domicilio. Regalos caros comprados con su pensión. Un chal de cachemira de 5,000 pesos. Un juego de cubiertos de plata de 12,000 pesos. Una bicicleta para su hijo de 10,000 pesos. ¿Alguna vez le dio las gracias por esos regalos? ¿Alguna vez le avisó que los había recibido? Verónica no respondió. ¿Y los nietos?, continuó Sofía, implacable. Su madre fue a su casa cuando nació su primer hijo. Usted la dejó de pie en la puerta menos de 5 minutos. No la dejó pasar. No la dejó cargar al bebé. ¿Así trata a una abuela que supuestamente es tan importante para sus hijos? Eso fue... Verónica buscó palabras. Fue un mal momento. El bebé estaba dormido. 3 meses después del nacimiento, ¿seguía siendo un mal momento?, preguntó Sofía. 6 meses después, 1 año después. ¿En qué momento exacto pensaba permitir que su madre conociera a sus hijos? Está acosando a la testigo, intervino el abogado. El juez negó con la cabeza. Objeción denegada. Quiero escuchar la respuesta. Verónica ya tenía lágrimas reales, no las actuadas de antes. Yo no lo sé. Las cosas eran complicadas. ¿Complicadas?, repitió Sofía. ¿O simplemente no le importaba? No le importó durante 20 años, hasta que necesitó el dinero de su madre para su casa de playa. Entonces sí se acordó de que tenía madre. Entonces sí la invitó a una fiesta. No para celebrarla, sino para presionarla públicamente para que les diera 3 millones de pesos. No fue así, protestó Verónica débilmente. Sofía se volvió hacia el juez. Su señoría, este no es un caso de abandono materno. Es un caso de hijos adultos que abandonaron a su madre durante 2 décadas y ahora están molestos porque ella finalmente tomó control de su propia vida y de sus recursos financieros. No tienen ningún derecho legal sobre el dinero de mi clienta. Tampoco tienen derecho moral, considerando cómo la trataron. Verónica bajó del estrado visiblemente afectada. Cristóbal fue llamado a testificar a continuación. Su versión fue similar a la de su hermana. Habló de cómo yo era difícil, exigente, de cómo habían intentado mantener contacto, pero yo siempre quería más. Sofía lo desmanteló igual que a Verónica, con prueba tras prueba de sus años de silencio y negligencia. Finalmente, me llamaron a testificar. Caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. Juré decir la verdad, aunque la verdad ya era más que clara en los documentos que Sofía había presentado. Señora Eliana, comenzó Sofía, ¿puede explicar al juez por qué decidió cambiar su nombre y mudarse? Miré directamente al juez. Durante 20 años intenté mantener una relación con mis hijos. Los llamé y no contestaron. Les envié mensajes y no respondieron. Les mandé regalos y nunca supe si los recibieron. Fui a sus casas y me cerraron la puerta en la cara. Mis nietos tienen 10, 7 y 5 años. Nunca los he cargado. Nunca he pasado un cumpleaños con ellos. Apenas sé sus nombres. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. No porque yo no quisiera, sino porque mis hijos me excluyeron conscientemente de sus vidas. Durante 20 años supliqué por su amor, por su atención, por un pequeño espacio en sus vidas perfectas. Y durante 20 años me ignoraron por completo hasta que necesitaron dinero. Entonces sí, me invitaron a una fiesta, no para reconectar, sino para presionarme frente a 50 desconocidos para que les entregara los ahorros de toda mi vida. ¿Y cuándo se dio cuenta de eso?, preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. En el momento en que me pidieron que firmara unos documentos que ya tenían preparados, respondí. En el momento en que mi hijo Cristóbal me dijo exactamente cuánto dinero tenía. Información que solo pudo haber obtenido investigándome a mis espaldas. Ahí entendí que para ellos yo nunca fui su madre. Solo era una cuenta bancaria
a la que por fin decidieron acceder. Miré directamente a Cristóbal y a Verónica, y decidí que, si para ellos yo no existía, entonces dejaría de existir de verdad, legal, física, completamente. El juez escuchó con atención. Señora Rosales me preguntó directamente, ¿qué es lo que usted quiere de esta situación? Quiero que me dejen en paz, su señoría, respondí. Quiero que respeten mi decisión de vivir mi vida sin ellos, de la misma forma en que ellos vivieron sus vidas sin mí durante 20 años. No les debo nada, no les debo dinero, no les debo explicaciones, no les debo mi presencia. Ellos tomaron su decisión hace 20 años. Yo tomé la mía hace 6 meses, y mi decisión es definitiva. El juez asintió, y nos pidió que saliéramos mientras deliberaba. Esperamos afuera de la sala durante 30 minutos. Se sintieron eternos. Cristóbal y Verónica estaban al otro lado del pasillo, hablando en voz baja con su abogado. No me miraron ni una sola vez. Finalmente, nos llamaron de nuevo. El juez tenía los documentos ordenados frente a él, y su expresión era seria, pero clara. He revisado todas las pruebas presentadas. Comenzó, y debo decir que este es uno de los casos más claros que he visto en mucho tiempo. Se quitó los lentes y miró directamente a Cristóbal y a Verónica. Cristóbal Orozco. Señora Stone, ustedes comparecen ante este tribunal alegando abandono por parte de su madre. Sin embargo, las pruebas demuestran exactamente lo contrario. Durante más de 20 años, su madre intentó mantener contacto con ustedes por todos los medios posibles. Llamadas no contestadas, mensajes ignorados, regalos enviados sin acuse de recibo, visitas rechazadas en la puerta de sus propias casas. Vi a Cristóbal apretar la mandíbula. Verónica bajó la mirada. El juez continuó. No existe ninguna ley que obligue a una madre de hijos adultos e independientes a mantener contacto con ellos si no lo desea. Mucho menos existe una ley que la obligue a contribuir económicamente a los proyectos de inversión de sus hijos. Las supuestas promesas verbales que ustedes alegan son imposibles de verificar y, francamente, considerando el contexto presentado, parecen más una fabricación conveniente que una realidad. El abogado de Cristóbal intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. No he terminado. Lo que encuentro particularmente preocupante en este caso es el claro patrón de negligencia emocional por parte de los demandantes hacia su madre, seguido de un interés repentino, cuando descubrieron que ella contaba con recursos financieros considerables. Eso no es amor filial, eso es oportunismo. El juez hizo una pausa y concluyó. Por lo tanto, este tribunal desestima la demanda en su totalidad. La señora Rosales, anteriormente conocida por otro nombre legal, no tiene ninguna obligación legal, moral, ni ética hacia sus hijos adultos. Además, ordeno a los demandantes cesar todo intento de contacto, localización o acoso hacia la señora Eliana. Cualquier violación a esta orden resultará en cargos por hostigamiento. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala como un disparo. Sentí que algo se liberaba dentro de mi pecho. Era oficial, era legal, era definitivo. Sofía apretó mi mano debajo de la mesa. Cristóbal se levantó de golpe. «Esto es ridículo», exclamó. «Es nuestra madre. Tiene obligaciones con nosotros». El juez lo miró con severidad. «Cristóbal Orozco, le sugiero que se siente y acepte el veredicto. De lo contrario, lo declararé en desacato. Y permítame añadir algo personal, aunque no forme parte del fallo oficial. Soy padre de 3 hijos y abuelo de 5 nietos. No puedo imaginar pasar 20 días sin hablar con ellos, mucho menos 20 años. Lo que ustedes le hicieron a su madre es imperdonable. Y que ahora vengan llorando porque ella finalmente dijo, «Basta», es patético. Salga de mi tribunal». Cristóbal quedó paralizado. Verónica empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de rabia y humillación. Roberto la tomó del brazo intentando sacarla de la sala, pero Verónica se soltó y caminó hacia mí. Mamá empezó con la voz rota. «Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas». La miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los míos, pero que me miraban como si yo fuera una extraña. «No hay nada que arreglar», Verónica, dije con voz tranquila. «Tú y tu hermano tomaron su decisión hace muchos años. Eligieron sus vidas sin mí y yo las respeté.
Ahora yo he elegido mi vida sin ustedes, y necesito que respeten mi decisión. Pero somos tu familia. Yo soy yo, respondí. La familia no desaparece durante 20 años. La familia no te cierra la puerta en la cara. La familia no ignora llamadas y mensajes durante 2 décadas. La familia no aparece solo cuando necesita dinero. Ustedes no fueron mi familia durante 20 años. No voy a fingir que ahora sí lo son, dije. Me di la vuelta para irme, pero Cristóbal me bloqueó el paso. Te vas a arrepentir de esto, dijo, con voz baja y amenazante. Cuando seas vieja y estés enferma y necesites ayuda, no vamos a estar ahí. Lo miré directamente y por primera vez en años sonreí. Una sonrisa triste, pero genuina. Cristóbal, nunca has estado ahí, respondí. Ni cuando yo era más joven y te necesitaba, ni cuando estaba sola y te rogaba por tu compañía. ¿Por qué pensaría que estarías ahí en el futuro? Ya hice arreglos para mi vejez. Tengo un seguro médico excelente. Tengo suficientes ahorros para contratar cuidados si los necesito. Y, lo más importante, tengo mi dignidad intacta. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Me hice a un lado y pasé junto a él. Sofía me siguió. Salimos del juzgado a la luz del día. El sol brillaba con fuerza y sentí su calor en el rostro como una bendición. ¿Estás bien?, me preguntó Sofía. Estoy perfecta, respondí, y lo decía en serio. Por primera vez en 20 años, estaba perfecta. Esa misma tarde regresé a mi departamento junto al mar. No me quedé ni un solo día más en esa ciudad que ya no era mi hogar. Durante el trayecto en autobús, miré por la ventana pensando en todo lo que había pasado, en la mujer que era 6 meses antes, suplicando migajas de amor, en la mujer que era ahora, libre y en paz. Llegué cuando el sol se estaba poniendo. Subí a mi condominio, dejé mis cosas y salí directamente al balcón. El océano se extendía frente a mí, infinito y hermoso. Me serví una copa de vino, algo que casi nunca hacía, y brindé sola. Por los finales, dije en voz alta, y por los nuevos comienzos. Los días siguientes fueron tranquilos. Retomé mi rutina de caminar por la playa todas las mañanas. Betty vino a tomar café, y por primera vez le conté parte de mi historia. Escuchó sin juzgar, y cuando terminé, solo tomó mi mano y dijo: «Hiciste lo correcto, querida. A veces tenemos que soltar incluso a nuestra propia sangre para poder vivir». Pasaron las semanas, luego los meses. No volví a saber nada de Verónica ni de Cristóbal. Supuse que por fin habían entendido que mi decisión era irreversible. Una tarde, 4 meses después del juicio, recibí un paquete. No tenía remitente, pero el sello postal era de mi antigua ciudad. Lo abrí con curiosidad y cautela. Dentro había una caja pequeña y una carta. Reconocí la letra de inmediato. Era de Verónica. Me temblaron las manos al abrir la carta. «Mamá, sé que probablemente no leerás esto, pero necesito intentarlo. He pasado estos meses pensando mucho en terapia, hablando con mi esposo, reflexionando sobre todo. Y tienes razón en todo. Fui una hija terrible. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te ignoré durante años, y cuando por fin te busqué, fue por las razones equivocadas. No espero que me perdones. No espero que quieras verme nunca más. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Siento cada llamada que no contesté. Siento cada cumpleaños que olvidé. Siento cada puerta que te cerré en la cara. Siento haber privado a mis hijos de conocer a su abuela. Siento haber sido tan egoísta, tan ciega, tan cruel». La carta continuaba por 2 páginas más. Hablaba de cómo había empezado a ir a terapia y cómo eso la ayudó a entender que había repetido patrones de su propio miedo al abandono, cerrándose emocionalmente. Hablaba de Cristóbal, que seguía en negación, pero de que ella ya no podía seguir así. Hablaba de sus hijos, de cómo había empezado a contarles sobre mí, sobre la abuela que no conocieron por su culpa. «La caja contiene algo que encontré en el ático», decía la carta. «Algo que guardaste para mí cuando era niña. Pensé que deberías tenerlo de vuelta. No te pido nada, solo que sepas que ahora entiendo quién falló aquí, y no fuiste tú. Con amor y arrepentimiento, Verónica». Abrí la caja con lágrimas en los ojos. Dentro había un collar viejo, de esos que se compran en puestos de recuerdos, pero lo reconocí de inmediato. Era el primer regalo que Verónica me había dado cuando tenía 7 años. Lo había comprado con sus propios ahorros, 5 pesos que reunió durante meses.
Me lo dio el Día de las Madres, junto con una tarjeta hecha a mano que decía, para la mejor mamá del mundo. Había guardado ese collar durante años como un tesoro. Debió encontrarlo cuando vaciaron mi antigua casa después de venderla. Sostuve el collar en mis manos y lloré. No eran lágrimas de alegría ni de reconciliación. Eran lágrimas de duelo por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la relación que debimos tener y se perdió. Por los años que jamás recuperaríamos. Guardé la carta y el collar en una caja al fondo del closet. No respondí. No llamé. No busqué a Verónica. Porque, aunque apreciaba su disculpa, aunque reconocía su aparente sinceridad, también sabía que algunas cosas se rompen de formas que no pueden repararse. Y estaba en paz con eso. Había pasado 20 años intentando forzar una relación que mis hijos no querían. No iba a pasar el resto de mi vida haciendo lo mismo, ni siquiera si ahora era uno de ellos quien buscaba reconectar. Mi vida ahora era mía. Mi tiempo era mío. Mi paz era mía. Y no estaba dispuesta a arriesgar nada de eso. Ni siquiera por la posibilidad de recuperar a una hija que había perdido hacía mucho tiempo. 6 meses después de recibir esa carta, en una mañana particularmente hermosa, estaba tomando café en mi balcón cuando Betty subió con un pastel. «Es tu cumpleaños», anunció con una sonrisa. 70 años merecen celebrarse. Había olvidado por completo mi cumpleaños. Ya ni llevaba la cuenta de esas cosas. Pero Betty lo había recordado porque lo mencioné meses atrás en una conversación casual. Cortamos el pastel y lo comimos viendo salir el sol. Ella me contó historias de sus 72 años, de sus arrepentimientos y de sus alegrías, y yo compartí mis propias reflexiones. Llegué a esta edad, sintiéndome por fin libre, le dije. Libre de expectativas que nunca se cumplieron. Libre de una familia que me veía como una carga. Libre de rogar por un amor que no era recíproco. ¿Y sabes qué, Betty? Se siente glorioso. Levantó su taza de café en un brindis. Por la libertad, dijo. Por la dignidad. Por las mujeres que por fin dijeron basta. Brindamos y el sol terminó de elevarse sobre el océano. En ese momento entendí algo fundamental. Yo no había perdido a mis hijos. Mis hijos me habían perdido a mí. Y era su pérdida, no la mía. Porque yo había pasado 70 años aprendiendo a amar sin condiciones, a dar sin esperar nada a cambio, a ser fuerte incluso cuando todo se derrumbaba. Crié sola a 2 hijos. Trabajé hasta el agotamiento. Sacrifiqué absolutamente todo por ellos. Y cuando por fin decidí dejar de sacrificarme, cuando por fin elegí mi propia paz por encima de su comodidad, me convertí en la villana de su historia. Pero no me importó ser la villana si eso significaba por fin ser libre. Hoy, 3 años después de aquella fiesta de cumpleaños que lo cambió todo, sigo viviendo en mi condominio junto al mar. Tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco y ya no me molesto en teñirlo. Tengo arrugas profundas que cuentan la historia de una vida plena, con sus dolores y sus victorias. Camino por la playa todas las mañanas sin falta. He hecho amistades aquí, mujeres de mi edad que entienden lo que significa reinventarse en la última etapa de la vida. Vamos juntas a clases de yoga. Organizamos cenas. Celebramos nuestros cumpleaños. Somos la familia que elegimos, no la que nos tocó. A veces pienso en Verónica y en Cristóbal. Me pregunto cómo estarán. Si siguen adelante con sus vidas perfectas. Si compraron su casa de playa con el dinero de alguien más. Pero esos pensamientos son cada vez menos frecuentes y menos dolorosos. No los odio. Tal vez debería, pero no lo hago. Simplemente los suelto. Los dejo ir, como se deja ir todo aquello que te lastima. Y en ese soltar encontré algo que nunca esperé encontrar. Me encontré a mí misma. Eliana, una mujer de 72 años que vive sola, pero no está sola. Que tiene poco dinero, pero el suficiente. Que no tiene familia, pero sí comunidad. Que perdió a sus hijos, pero ganó su libertad. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación, no hay un abrazo final, no hay perdón mutuo, ni un nuevo comienzo. Pero tiene algo mejor, tiene paz, tiene dignidad. Tiene a una mujer que por fin entendió que su valor no depende de que otros lo reconozcan. Y eso, descubrí, es más que suficiente. Termino mi café mientras el sol se eleva por completo en el horizonte. Otro día, otra oportunidad de vivir bajo mis propias reglas.
Sonrío y entro para prepararme para mi caminata matutina. La vida sigue, mi vida sigue, y por primera vez en décadas, eso me llena de alegría en lugar de tristeza. Y ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonar, poner límites o cerrar la puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios y dime también desde dónde me estás escuchando. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal que te van a sorprender. Nos vemos allá.